honor poder estar aquí en mi iglesia nuevamente y en esta vez trayéndole la enseñanza que el Señor nos ha dado para hoy. Quiero expresarles el aprecio y el saludo que les envía nuestro amado Pastor Héctor de la ciudad de Medellín, igual el seminario USRL, también les envía un fraterno saludo. Y en esta mañana, continuando con la enseñanza que se ha venido estableciendo de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, hoy vamos a estar terminando con los dones espirituales. Hoy vamos a estar tratando lo referente a lo que enseña la Biblia con respecto a los dones del Espíritu Santo, que para mí es un tema bastante importante porque en muchas ocasiones no sabemos cómo enfrentar una pregunta respecto a ello, porque sabemos que hay diferentes posiciones, diferentes posturas, y pues es importante que nosotros tengamos claro de qué trata los dones espirituales, cuáles dones podríamos decir que hoy día están en la iglesia, cuáles no están en la iglesia. Y de ese tema pues vamos a estar profundizando en esta mañana. Me gustaría empezar leyendo la escritura en Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 1 al 3. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vemos que en este pasaje, en estos 3 versículos, Pablo les está haciendo ver a la iglesia de Corintios y a toda la iglesia la importancia de los dones espirituales. Pero hay algo que se resalta en estos 3 versículos, y es que Pablo les hace ver que no son dones espirituales todo lo que ellos llamaban dones espirituales. Pablo les está haciendo ver en el versículo 2 que anteriormente ellos practicaban una serie de ritos para sus dioses paganos, pero que hoy estaban incluyendo esos ritos dentro de la iglesia en ese momento, y lo que les está haciendo es la claridad para que diferencien entre los ritos así hechos a los dioses paganos y los verdaderos dones del Espíritu Santo. Y vemos cómo Pablo enfatiza en eso, mostrando la importancia de los dones espirituales. Porque aun cuando nosotros como cesacionistas, muchos pensarían, todos los dones cesaron, pero no es así. Aún hay dones dentro de la iglesia, pero no son los dones que vemos en la gran mayoría de iglesias. Los dones que
que se clasifican como temporales y los dones que se clasifican como eternos o permanentes aún están. Sin embargo, para iniciar, ya después de haber hecho una pequeña introducción, me gustaría que oremos para avanzar correctamente bajo la dirección de nuestro Espíritu Santo, que es de quien estamos hablando hoy. Los invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias y honras te damos hoy, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú nos permites, mi Dios, presentarnos delante de ti, humillándonos y contrictados para que seas tú, mi Rey, limpiándonos, educándonos y guiándonos en tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de venir un domingo más a tu iglesia a rendirte culto de alabanza a ti, mi Señor. Padre, gracias porque tú nos has guardado durante toda esta semana. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos en esta mañana, donde sabemos que muchos no pudieron, Señor. Gracias porque nos das un día más de vida, mi Rey. Padre, te colocamos este servicio en tus manos, esta enseñanza, Señor, que seas tú dando la claridad y el entendimiento para que podamos hacerla conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la enseñanza de esta mañana vamos a estar tocando 3 puntos. Estos puntos son los dones espirituales, es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto será los dones y las diferentes posiciones con respecto a ellos. Y por último, estaremos tocando los dones cuando cesaron. Sé que muchos saben y entienden que fue una obra del Espíritu Santo enfatizada en el primer siglo. Pero hoy vamos a mirar cómo responder ante la pregunta de cuándo cesaron los dones. Cómo podemos descubrir por medio de la misma Escritura cuándo cesaron estos dones. Y vamos a empezar con los dones espirituales. Los dones espirituales, ¿qué son los dones espirituales? Son la capacidad sobrenatural que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. Note que no era para beneficio personal, sino para edificación de la iglesia. Lo que nos lleva a darnos cuenta que nosotros como iglesia aún tenemos dones dentro de ella. No todos, porque como les dije en un inicio, hay dones que no son permanentes, pero estuvieron dentro de la iglesia en los inicios de ella. Y para eso vamos a continuar leyendo en el capítulo 12, los versículos del 7 al 11, donde Pablo nos enumera todos los dones. Dice la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que Pablo aquí enumera 9 dones, los cuales podríamos dividir en 3 grupos de 3 dones cada uno, que son el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, que hacen parte de los dones de revelación. Los dones de inspiración, que vienen siendo los géneros de lenguas, interpretación de lenguas y las profecías. Y los dones de poder. Los dones de poder, que son los dones de sanidades, operación de milagros y la fe. Y dentro de estos 9 dones, hay 8 dones que fueron temporales. Pero el don de la fe aún permanece en la iglesia. Nosotros no estuviésemos aquí si no fuese por el don de la fe. Igual, muchos otros dones, como el don de la predicación, que es un don, como el don de la enseñanza, aún están vigentes en la iglesia de hoy. Igual, el don del arrepentimiento, sin el cual no estuviésemos aquí, aún está vigente. No podemos decir que todos los dones cesaron, pero sí que la gran mayoría cesó. Voy a tratar de definir don por don con el fin de poder tener conocimiento respecto a qué es lo que vamos a estar hablando. Y empezaremos con los dones de revelación. Los dones de revelación empiezan con el don de ciencia, que es el don por medio del cual Dios compartió el conocimiento de los hechos que sucedieron en el pasado o que estaban sucediendo en ese momento para corrección y edificación de la iglesia. Tenemos ejemplos en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 3, donde vemos cómo Pedro conoce lo que Ananías estaba haciendo. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 3. Si algún hermano me colabora, puede leerlo. Sí, por favor. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Dios les bendiga a todos. Hechos capítulo 5, verso 3. Dice: entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Llenara tu corazón. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Amén. Pedro conoce lo que había hecho Ananías escondiendo parte del dinero que había prometido al Señor. De igual manera en Hechos 9, 10 al 11, de igual manera en Hechos 10 del 19 al 20, vemos cómo el Señor daba a conocer a sus siervos lo que estaba ocurriendo en el momento o lo que había ocurrido en el pasado. Un don que era fundamental en los inicios de la iglesia. Porque recordemos que aún ellos no tenían la escritura. Recordemos que ellos apenas estaban siendo capacitados para ser iglesia. Por eso era importante que este don estuviera en los inicios de la iglesia. Tenemos también el don de sabiduría, que el don de sabiduría es
por el cual Dios compartía el conocimiento de hechos acerca del futuro. El de ciencia era hechos del pasado y actuales, pero el de sabiduría era hechos futuros. También tenemos testimonio en la Escritura respecto a ello. Por lo menos en Hechos capítulo 11, del 28 al 30. Igual en Hechos 21, del 10 al 11. Igual en Hechos 27, 21 al 24. Y vemos cómo en estos pasajes ellos tenían conocimiento de algo que iba a suceder. Dios les revelaba a los apóstoles hechos que estaban por suceder y que tenían que estar preparados. Por lo menos uno de ellos, Hechos 27, 21 al 24, nos hace referencia a cuando Pablo les dice al pueblo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Recuerden, hago énfasis en ese momento para llevarlos al contexto. Van llevando a Pablo preso para su ejecución en Roma. ¿Y qué está ocurriendo en este caso? Hay un siervo que antes le ha dicho a Pablo, ha cogido el cinto de Pablo y le ha hecho saber que Pablo iba a morir y la forma en que iba a morir. Y van camino a eso que iba a suceder. Y sucede tal cual como Dios había dicho que iba a suceder. Habían cosas que eran necesarias para el pueblo conocer y que Dios las revelaba mucho antes. También tenemos el don de discernimiento de espíritu, que era por medio del cual Dios les mostraba de parte de quién eran las palabras. O sea, si estaba hablando Dios realmente o no, porque recuerden, no tenían la escritura en sus manos, no se podía reconocer fácilmente quién hablaba de parte de Dios. Y Dios confirmaba por medio del don de discernimiento de espíritu si lo que se estaba hablando era realmente palabra de Dios. Y esto lo podemos ver también en muchos versículos del libro de Hechos. En Hechos 16, del 16 al 18 lo podemos ver. Y así igualmente en una cantidad de versículos más. Tenemos los dones de inspiración, que fueron por medio del cual Dios hablaba a su pueblo para enseñar la palabra de Dios, porque no estaba todavía en físico. Y vemos que dentro de ellos encontramos géneros de lenguas. Muchos dirán, ¿cómo así que género de lenguas? Sí, el Señor daba la capacidad a un miembro de la congregación de hablar en una lengua diferente a la que manejaba la congregación cuando habían personas que no manejaban el idioma que hablaba la congregación. Es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Los que estaban, todos hablaban el mismo idioma, pero habían personas de otras regiones que hablaban idiomas diferentes y que el Señor, para dar a conocer el evangelio a los otros, permitió que ellos hablaran en diferentes tipos de lengua, que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy
en la gran mayoría de iglesias, porque eran idiomas, no eran lenguas que nadie entendía. También había alguien que tenía el don de interpretación de lengua. ¿Qué hacía el que interpretaba las lenguas? Le transmitía la información al pueblo que Dios estaba dando a conocer a los que hablaban un idioma diferente. O sea, allá había alguien hablando en arameo y la iglesia estaba hablando en griego. ¿Qué hacía? Dios le daba la oportunidad de interpretar lo que hablaba en arameo y transmitirlo a la iglesia que hablaba en griego. Dones que para la época eran supremamente importantes. También tenemos el don de profecía. En ocasiones pensamos que el don de profecía no se dio sino solamente en el Antiguo Testamento, pero no es así. Vemos también el don de profecía en el libro de los Hechos. Y el don de profecía era cuando Dios otorgaba a la congregación directamente en el idioma local un hecho que iba a suceder. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 al 3 y también en el capítulo 14 del 27 al 33. 1 Corintios 14 del 1 al 3. Me gustaría que por lo menos leyéramos uno de los, aunque sé que el tiempo no es como para extendernos, pero entonces continuemos con los dones de poder. Los dones de poder eran los más extraordinarios, eran los más llamativos, porque en ellos encontramos lo que es las sanidades, lo que eran los milagros extraordinarios, que eran algo que no tenía nada que ver con su naturaleza del acto, pero que eran necesarios para la expansión del evangelio, para la predicación de la palabra. En cuanto al don de sanidades, en el libro de los Hechos vemos cómo nos cuenta de Pedro, de Pablo, que sanaron a muchos enfermos. Y era algo que hacía que el pueblo quisiera ir a escuchar lo que ellos decían. El pueblo quería ir a ver qué era lo que estaban presentando estos hombres que hacían grandes milagros. De ahí la importancia de este don en los primeros siglos de la iglesia. Igual los milagros extraordinarios en donde se cambiaba la naturaleza del acto. ¿Cómo así? Si vemos, les leo Hechos capítulo 8 del versículo 39 y 40. Dice Hechos capítulo 8. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos cómo se sale de lo natural el hecho de que Felipe sea llevado por el Señor. Vemos cómo es algo extraordinario que no era natural que se diera, pero que era necesario en su momento. Pero en cuanto al don de la fe, que es el último de los dones, de los 9 dones que estamos enumerando,
es el que nos lleva a Cristo. Cuando nosotros entendemos que la fe no es solamente el creer, cuando entendemos que la fe no es solamente el creer en Dios, sino que la fe verdadera es el creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo creer que el servicio se termina a las 12, pero eso quiere decir que sea fe verdadera. No. Yo puedo creer que me voy a acostar a las 10 de la noche, pero eso no es fe. Yo debo creer en Jesucristo para que sea fe verdadera. Lo demás es que yo creo, que yo asumo, pero no hay fe. Entonces, ¿dónde encontramos toda la explicación de esta fe? En Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo 11 nos hace una explicación con respecto a la fe verdadera, que es la fe en Jesucristo. Y pasando a nuestro segundo tema, nuestro segundo punto, que son los dones espirituales y las posiciones con respecto a ellos. De pronto algunos no conocen las diferentes posiciones que existen con respecto a los dones, pero quiero que sepan que para los dones espirituales existen 4 posiciones o 4 maneras de afrontarlos. Tenemos iglesias como nosotros que somos cesacionistas, que creemos que los dones milagrosos, los dones extraordinarios han cesado. Están las iglesias pentecostales, están las iglesias carismáticas y está la tercera ola. Ustedes, algunos dirán, pentecostales y carismáticos no es lo mismo, pero no es lo mismo. Los pentecostales son los que se basan su creencia y nacen en 1901 y basan su creencia en los hechos narrados por Lucas en Hechos 2, en el Pentecostés, y creen que todos los dones dados en ese momento son eternos para la iglesia. Los pentecostales no hacen diferencia en ningún don. Para ellos todos hoy día están vigentes. Sin embargo, los carismáticos ya basan su creencia a lo ocurrido o a la creencia católico-romana del carisma que nace en los años 60 y 70 de nuestro siglo. Y ellos no solamente creen en los dones que vemos en el libro de los Hechos, no solamente creen en los dones que nos muestra Primera de Corintios, sino que creen en muchos dones aún diferentes. Y son los que vemos hoy, que vemos el don de tocar guitarra, por poner un ejemplo, y diferentes dones que no son dones, pero que ellos lo han tomado como dones y que no tienen en su realidad ningún tipo de fundamento bíblico. Y hoy día, en los años 80, nace lo que es la tercera ola. ¿Qué es la tercera ola? Son los que no se creen pentecostales, no se creen carismáticos, pero tampoco se creen cesacionistas. Son los que dicen que sí hay dones, pero no de igual manera que en el Pentecostés y que no están todos. Que Dios puede por su soberanía aún hacer milagros extraordinarios. Que Dios puede por su soberanía aún
dar un don de lenguas en la iglesia, pero no que sea algo permanente aún en la iglesia. Y en esto, pues, son conocidos muchas veces como continuistas moderados, incluso como cesacionistas moderados. Depende de cómo lo enfoquen, porque dicen unos, todavía los dones continúan, pero no en igual manera. Son conocidos como los continuistas moderados, pero son conocidos como cesacionistas moderados los que dicen, no, los dones cesaron, pero Dios aún los puede usar en su soberanía. Y es lo mismo, pero se llaman diferentes nombres, no sé por qué. Ellos han decidido tomar posiciones iguales, pero con nombres diferentes. Y cuando tenemos claro las diferentes posiciones, podemos preguntarnos, ¿nosotros en qué posición estamos? Y nosotros nos encontramos en la posición cesacionista. ¿Y qué es la posición cesacionista? Que creemos que sí han cesado los dones milagrosos, pero que aún hay dones del Espíritu Santo que siguen en vigencia, como les he venido enunciando, el don de la fe, el don de la predicación, el don de la enseñanza, que son dones que los vemos en la iglesia, el don del arrepentimiento, que son dones que aún están vigentes. Pero hoy día no tenemos en la iglesia alguien que Dios pueda usar de manera extraordinaria para sanar a otra persona. Pero la pregunta que es la que hacemos en nuestro tercer punto y la que vamos a desarrollar es ¿cuándo cesaron estos dones? ¿O qué nos muestra que cesaron los dones? Y basados en la posición cesacionista, vemos que como tal, alguien que fue carismático durante todo su ministerio fue el apóstol Pablo. Incluso cuando él les escribe a los corintios, les dice, ninguno de ustedes han hablado más en lenguas que yo. Vemos a Pablo que hace milagros. Pero Pablo había tenido una revelación en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Desde que Pablo recibe esta enseñanza y la transmite al pueblo, podemos ver que esos dones iban a cesar. Cuando dice el capítulo 13 de 1 Corintios, en el versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muchos se extrañan porque Pablo aquí no da una fecha exacta, específica, de cuándo terminaban estos dones. Igual, dentro del mismo cesacionismo existen diferentes posturas con respecto a cuándo cesaron los dones. Pero hoy quiero compartir con ustedes la posición como más eficiente en mostrar cuándo cesaron los dones. Y para poder entender la posición que hoy vamos a explicar, debemos conocer el orden cronológico en el cual Pablo escribió sus epístolas. Pablo no escribió las cartas como las tenemos hoy en la Biblia. Cuando nosotros comprendemos que el orden en el cual Pablo escribe las cartas no es el que está en la Biblia, podemos comprender dónde muestra Pablo los dones y dónde no muestra los dones. Y quiero mostrarles cómo es el orden en que Pablo escribe sus cartas.
¿Y qué ocurre? Pablo escribe sus cartas en 3 partes diferentes y de igual manera no todas están hablando de dones milagrosos. Cuando vemos que la primera carta que Pablo escribe es la carta de Gálatas, en la cual nos muestra aún los dones milagrosos y los dones espirituales de gran poder. Y esta carta fue escrita durante ocurrían los hechos narrados por Lucas. Esta carta se supone que se escribió aproximadamente cuando Hechos capítulo 14, versículo 27, nos cuenta una historia que la asemeja a mostrar claramente que fue escrita la carta ahí. Luego, Pablo escribe primera y segunda a los tesalonicenses, donde también encontramos aún los dones espirituales. Y eso lo encontramos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Luego escribe primera y segunda de Corintios, aún en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Sigue escribiendo Romanos, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 2 al 3. Y son las 6 primeras cartas que Pablo escribe, y son las 6 únicas cartas que son mencionadas en el libro de los Hechos. ¿Qué quiero que se den cuenta? El libro de los Hechos, o están ocurriendo los hechos que nos narra Lucas en el momento en que Pablo está escribiendo las únicas cartas en las que habla de los dones espirituales extraordinarios. ¿Y cuál es nuestra enseñanza de siempre? Los dones estuvieron presentes únicamente en el primer siglo de la iglesia. O sea, cuando ocurrían los hechos contados por Lucas. Una vez puesto el punto final de Hechos, capítulo 28, podríamos decir que viene una diferencia en las mismas narraciones de Pablo. Ya Pablo no continúa hablando de los dones milagrosos. ¿Qué ocurre aquí? Fácil de entender. Ya no estaban los dones vigentes cuando Pablo continúa escribiendo. Y lo vemos claramente porque Pablo continúa escribiendo Efesios, Pablo continúa escribiendo Colosenses, Filemón, Filipenses, y en ninguna de ellas nos habla de los dones. Ahora, algo aún más confirmatorio. Pablo ya nos habla de enfermedades. Pablo ya nos dice que tuvo que dejar a Epafrodito enfermo y que otra cantidad de cosas en donde sencillamente Pablo pudo ejercer los dones que él mismo tenía y que se habían manifestado en él. Vemos cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo sana a todos los enfermos de una isla. ¿Y por qué ahora, después de cerrado el libro de los Hechos, después de terminado el libro de los Hechos, Pablo nos habla de muchas enfermedades, de muchos milagros que él no pudo hacer? Sencillo, porque en ese momento los dones ya habían cesado. Y es la forma más clara de mirarlo. Es la forma más clara
de nosotros poder entender en qué momento cesaron los dones. Y no fue en otro momento. Fue en el momento en que se terminó de escribir o que se terminó de contar lo ocurrido en Hechos de los Apóstoles. Ahora, muchos dirán, como hemos encontrado en muchos carismáticos que me han preguntado, entonces, cuando el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen, y sí, efectivamente, esas señales siguieron a los que creyeron en ese momento. Pero eso no dice en ningún momento que era eterno. Eso no dice que eso iba a suceder durante toda la expansión del Evangelio, durante toda la predicación de la palabra, durante todo el tiempo de la iglesia. Sí era algo que debía suceder durante los inicios de la iglesia, por la sencilla razón de que ellos no tenían toda la palabra de Dios revelada. ¿Nosotros de qué nos sirve hoy que alguien hable en un idioma diferente para llevar el Evangelio a otra persona que tiene una Biblia en su idioma? ¿En qué ayudaría eso a la expansión del Evangelio? Por eso, viendo claramente que el Señor todo lo hace ordenadamente y que aun cuando podríamos decir que en su soberanía Él puede hacerlo, sí, claro que sí. Pero recordemos que Él es inmutable. Y al Él hacerlo, estaría cambiando lo que estableció en su palabra. Porque si Él dijo que cesarían, no podemos decir que continúan. Esta es la enseñanza que Dios me ha permitido transmitirles hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar. Perdón, ¿alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Disculpe, yo tengo una duda sobre el don de la sabiduría, el don de la profecía. Si podría aclarar un poco más la diferencia, porque yo entiendo que el de la sabiduría le permite ver los hechos que acontecerán, e igual con la profecía, entonces no le hallo ahí todavía la diferencia. Es que lo que es el don de la sabiduría, el don de la profecía y el don de la ciencia son muy similares. El don de la sabiduría era cuando Dios revelaba un acontecimiento futuro. Pero el don de la profecía, ¿dónde quedó? Se me perdió. Era cuando Dios daba una enseñanza a la congregación que podría ser futura, pero también podría ser actual, podría estar pasando y podría ser futura. No era específicamente futura. Y era algo para corregir un error que se cometía en el momento y que se iba a seguir cometiendo. Pastor Alex, ¿quiere aportar algo? Sí, podemos aclarar algunas cosas. La sabiduría era un conocimiento especial, particular de Dios que venía juntamente con la revelación. Por lo general quedaba escrito en la palabra cuando Dios daba eso. La profecía no necesariamente tenía que ver con el futuro, como tú bien lo acabas de expresar. ¿Cuál es la prueba de eso? Los textos que conocemos como textos proféticos. Los textos proféticos por lo general están dados en un lenguaje exhortativo, en donde al pueblo se le llama al arrepentimiento, se le dice arrepentidos porque el Señor se ha acercado y asimismo lo predicó el Señor en su ministerio profético, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, dentro de la profecía puede haber el llamado lenguaje escatológico, o podía haber el lenguaje escatológico porque ya está cerrado, en donde
se hablaba de los acontecimientos futuros. Si vosotros no se arrepienten, dice el Señor, yo vendré a vosotros con juicio y los destruiré, en fin. Pero también dentro del lenguaje escatológico había esperanza. Es decir, si vosotros arrepentidos se arrepienten, van a gozar de mi presencia y yo vendré a vosotros en amor y estaré y seré vuestro Dios. En fin, todo eso aparece dentro de los libros que conocemos como libros proféticos. Todo lo que necesitamos saber para nuestra vida, en sabiduría, en lo que cualquier otra cosa ya está escrito en la palabra de Dios. No necesitamos más, porque para eso creemos en la suficiencia de las Escrituras. Quería decir algo. Ya Pastor Alex aclaró, la sabiduría no es un don. La sabiduría es el conocimiento, lo que nos da el conocimiento de la palabra. El que realmente conoce la palabra adquiere sabiduría de lo alto. La palabra está clara, ese no es don. Pero también quería decir con respecto a los milagros y a todos estos acontecimientos fabulosos que pueden pasar, que nosotros creo que no negamos que pueda existir un milagro hoy en día. Puede suceder, pero un milagro que Dios propicie en su soberanía, haga algo específico, pero lastimosamente no puede ser por manos de hombres que tengan el don de milagros, porque imagínate si es así, no habiéndolos, mira lo que está pasando en todas estas iglesias. O sea, están llenándose muchos de dinero, engañando a la gente, porque supuestamente tienen esos dones. Dios en su sabiduría tan grande no permitió eso porque sabía lo que iba a pasar. Entonces le damos gracias a Dios por eso y creemos en ese Dios soberano que puede hacer milagros, y que el milagro más grande ya lo dijimos aquí, el nuevo nacimiento. ¿Qué más quiere? Claro. Nacer estando viejo. Tú no sabes lo que es que un viejo pueda volver a nacer. Eso es bastante. Amén. Y es algo que debemos tener claro. El decir que no hay dones en las personas no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros. No quiere decir que Dios no pueda sanar a una persona. Dios lo puede hacer. Pero no utiliza un instrumento a una persona para hacerlo. Ya Dios no necesita que haya un hombre para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque ya su palabra está revelada, y en ese momento se hacía era para dar a conocer la palabra de Dios. Dígame, hermano. Bueno, hermanos, yo quería regalarle algo también a su enseñanza, y es esto. Hay un punto clave que las iglesias pentecostales y carismáticas se basan en este pasaje de la Biblia donde Jesús dice que mayores cosas que yo hice, ustedes las harán. Y hay que aclarar algo. Cuando Jesús dijo eso, Él no lo estaba diciendo en cuanto a milagros, Él lo estaba diciendo en cuanto a expandir el mensaje del Evangelio. Jesús duró solamente 3 años en esta tierra cuando Dios lo envió. Y cuando Él dijo eso, era que sus discípulos, aquellos que creerían en Él, llevarían el mensaje hacia todas partes del mundo. Está hablando en cuanto a llevar el mensaje, no en cuanto a los milagros. Exactamente. Bueno, hermanos, se me ha terminado el tiempo. Los invito a que oremos. Me acompañan en oración, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey, porque tú eres santo y bondadoso para con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido conocer más acerca de ti y de tu Espíritu Santo, mi Rey. Padre, gracias porque durante todas estas enseñanzas tú nos has mostrado la verdadera obra de tu Espíritu, Señor. Padre, gracias porque tú has ido edificando la iglesia. Tú eres quien estás aquí, Señor, llenándonos cada día más de tu conocimiento, cumpliendo con la oración que hizo Pablo cuando pidió que aumentara nuestro conocimiento, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Padre, y nos depositamos en tus manos para que continúes tú haciendo tu obra durante todo el servicio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas bendiciones.